Buenas noches, hermanos. Buenas noches, amada iglesia. Pues Dios es bueno, ¿verdad? Y nos sigue bendiciendo y nos seguirá bendiciendo. Damos gracias a Dios porque fue un hermoso tiempo de alabanza, un hermoso tiempo de oración. Y bueno, el Señor va a continuar hablando a nuestras vidas. Amén. Oramos, por favor, me acompañan a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre amado, porque vemos tu grande misericordia para con nosotros. Bendito seas, amado Dios, porque nos has dado, Señor, un día más de vida, en el cual, Señor, podemos disfrutar de tu presencia. Que sea, Señor, tu Santo Espíritu guiándonos, Señor, en tu palabra, enseñándonos, Señor, ministrándonos, redarguyendo, Señor, Padre, disciplinándonos también, amado Dios. Gracias, Padre, por todo lo que nos das. En tus preciosas manos nos ponemos en este tiempo, Señor, y que seas tú, Señor, hablando a tu pueblo. Padre, Señor, somos solo instrumentos, Señor, en tus manos, para que tu gloria, Señor, se vea, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Cuántos quieren darle una ofrenda de palmas al Señor? Como muestra de agradecimiento. Y bueno, vamos a continuar en el libro de Lucas. Acabamos de terminar el capítulo 4, ¿verdad? Del libro de Lucas. Vamos a comenzar el capítulo 5, en el cual, hermanos, nos enseñará lo importante que es dejar a Jesús entrar en nuestras vidas. Pero en nuestra vida cotidiana, en todo, porque a veces nada más le damos entrada a Jesús en este tiempo. Pero cuando ya estamos en nuestra vida cotidiana, hermanos, pues lo hacemos a un lado, porque le damos prioridad, ¿sí?, a nuestras actividades, a nuestro trabajo, a nuestros estudios. Pero Jesús quiere estar en todo tiempo quiere estar con nosotros. ¿Para qué? Para bendecirnos. ¿Por qué? Porque solo de esa manera, hermanos, Él va a transformar nuestro entorno común en una fuente de bendición. ¿Cuántos ya no son el mismo desde que conocieron a nuestro Señor Jesucristo? ¿A cuántos, verdad, el Señor ha transformado nuestro entorno, verdad? Principalmente nuestro hogar. Dejamos entrar a Cristo en nuestras vidas y el Señor empezó a transformar nuestras vidas, nuestro matrimonio, nuestra familia. El Señor nos hace una invitación, hermanos, en esta noche a ser parte de su ministerio. ¿Cómo? Predicando, ¿sí?, el reino de los cielos. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas 5 y hoy vamos a ver Lucas 5 del 1 al 11. Y vemos que en la prédica pasada, hermanos, concluimos en Lucas 4, 43 y 44. Y dice nuestro Señor Jesucristo: pero Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y dice que iba predicando en las sinagogas de Galilea. Nos acordamos, ¿verdad?, que Capernaum querían que se quedara ahí, ¿verdad? No lo querían dejar ir, pero Él dice, es necesario que yo vaya. Nuestro Señor se pudo haber acomodado ahí, en Capernaum, y decir, bueno, aquí voy a estar cómodo, aquí todos me quieren, todos me escuchan, ¿verdad? Y ya no salir, pero nuestro Señor Jesucristo no se quedó ahí. Y es así como nuestro Señor Jesucristo, predicando la palabra de Dios, continúa su ministerio y pasa de Capernaum a Genezaret. Genezaret, un lago del mar de Galilea, un pueblo de pescadores, y es ahí donde una vez más, dice, vuelve a entablar una relación con Simón. ¿Se acuerdan que en Capernaum Jesús llegó a la casa de Simón, verdad? Y sanó a su suegra, ¿verdad? Qué bendición.
Y le pide, ahora mire, no solo le dice que lo deje entrar a su casa, sino que le pide que lo deje entrar en su barca. Para predicarle a la gente, mire, y Pedro ni se imaginaba el milagro que estaba por avecinarse. Vamos a leer Lucas 5 del 1 al 3. En su Biblia va a decir ahí, como título dice, la pesca milagrosa. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío, dice, se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio, dice, dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, ¿qué hacían? Lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, dice, le rogó que lo apartase de tierra un poco, y sentándose, dice, enseñaba desde la barca a la multitud. Hermanos, hoy el Señor nos ruega, ¿verdad?, que lo dejemos entrar en nuestra barca, porque Él quiere compartir la palabra de Dios con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Cada que la palabra de Dios es expuesta, es el Señor hablando a nuestras vidas y pidiéndonos que le dejemos entrar en nuestra barca, en nuestro corazón, en nuestra familia. Y miren, de los 3 evangelios sinópticos, ¿sí? La palabra sinóptico, esos 3 evangelios son esos evangelios similares, que es el de Lucas, ¿sí?, el de Mateo y el de Marcos. Son similares, o sea, los 3 van hablando de lo mismo. Pero miren, a excepción de este texto, solo en Lucas se habla de la pesca milagrosa. Si podemos ir a la palabra para que salgamos de dudas, en Mateo 4, 18 al 22, ¿qué dice la palabra de Dios? Mateo 4, 18 dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, dice, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, dice que echaban la red en el mar porque eran pescadores. El 19, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dice, dejando al instante las redes, le siguieron. 21. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Y en la barca, dice, y en la barca con Zebedeo su padre, dice, que remendaban, dice, sus redes, y los llamó. El 22. Y ellos, dice, dejando al instante la barca y a su padre, ¿qué hicieron? Le siguieron. Ahora vamos a Marcos 1, 16. Marcos 1, del 16 al 20. Vuelve a decir, andando junto al mar de Galilea, dice, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, les siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, se vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también a ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca, con los jornaleros, dice, le siguieron. Por eso son evangelios sinópticos, porque hablan de lo mismo. Van a haber algunas cosas que no tengan similitud, como esta parte que les estoy comentando. Tanto en Mateo como en Marcos no se menciona la pesca milagrosa. Pero el doctor Lucas hace esa mención. Y parece que no tuviera importancia, hermanos. Parece que se tratara nada más de un milagro. Pero vamos a ver que no. ¿Qué importancia tiene la pesca milagrosa? Miren, hermanos. Yo no lo había analizado,
¿Por qué? Porque todos nos enfocamos en los peces, ¿verdad? En que ese día hubo muchos peces, que las redes se rompían y que las barcas casi se hundían de tanto pescado, ¿verdad? Pero si lo vemos del lado espiritual, vemos cómo Jesús hizo una pesca milagrosa. ¿Con quién? Con Simón, ¿verdad? Con Andrés, con Jacobo y con Juan. ¿Y se quedó ahí el Señor ahora? Miren dónde estamos. Miren hasta dónde ha llegado su pesca del Señor. Esa pesca milagrosa, ¿sí? Ha llegado hasta acá. Porque nosotros estamos en las redes del Señor. Amén. Es una bendición, hermanos, ser elegidos por el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Es una bendición. Y era la segunda vez ya que el Señor entablaba una comunicación con Simón. Primeramente en su casa y ahora en su barca. El Señor quiere entablar, hermanos, una comunicación con cada uno de nosotros. Dejémosle entrar. Y miren qué más pasó. Por primera vez, un púlpito flotante, ¿verdad? Una barca. El Señor usó de púlpito la barca para compartir la palabra. ¿Tiene un significado esto? Sí. ¿Sería lo mismo que se predica aquí como estamos parados, a predicar en una barca? ¿Verdad que no? Hay inestabilidad, ¿verdad? El agua nos mueve y hay riesgo también de que nos podamos caer. Es una enseñanza que nos da el Señor, que el predicar la palabra no siempre va a ser cómodo, o el Señor no lo quiso hacer cómodo. Porque bien nos pudieran poner un sillón, ¿verdad? Aquí, como hacen los conferencistas, ¿verdad? A los conferencistas les ponen un sillón, su micrófono, su agua, su clima y a dar una conferencia, ¿no? Pero el Señor manda un mensaje que no siempre va a ser cómodo predicar la palabra. Tenemos también que salir de nuestro confort y van a haber riesgos. Pero aún así, se tiene que predicar la palabra. Amén. Y miren lo que pasa en esta parte de este capítulo. El Señor Jesucristo inicia una relación con Simón, pero también un discipulado. Pedro empieza a ser discipulado. El Señor, hermanos, no nada más quiere encontrarnos. El Señor no nada más quiere comunicarnos. El Señor quiere discipularnos. El Señor quiere que cada uno de nosotros, hermanos, seamos sus discípulos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de los que han venido aquí quieren ser discípulos de Jesús? Amén. Para eso fuimos elegidos. Para eso fuimos llamados. El Señor nomás dijo, bueno, Pedro tiene una barca, pues lo voy a necesitar de vez en cuando, ¿verdad? Quiero trasladarme a tal lugar, pues Él es el que me lleva. No, no era para eso. Era para discipularlo, ¿sí? Porque les iba a cambiar su entorno, ¿verdad? De pescadores de peces a pescadores de hombres. Y para los que anotan, póngale así el tema, mis amados hermanos. El tema de este sermón es pescador de hombres. Miren, cuando el Señor nos llama, hemos visto en la prédica pasada que no es nada más para que lo admiremos, ¿verdad? Sino para que aprendamos de Él. O sea, el Señor no nada más quiere ser admirado, sino escuchado y obedecido. En Lucas 5, del 4 al 7, dice la palabra de Dios. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, subraya ahí, maestro,
Toda la noche, dice, hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra, dice, echaré la red. O sea, ya se imaginan ustedes, ¿no? Con qué desgano le hablaría Pedro, ¿verdad? Al Señor. Pedro era un pescador y sabía que no había, ya habían estado trabajando. Y nos suponemos que ya estaba cansado, que habían regresado. Dice que cuando el Señor llegó ya estaban lavando sus redes. Pero el Señor le dice, echa las redes otra vez. Y Pedro le dice, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, dice, encerraron, dice, gran cantidad de peces y su red, ¿qué dice? Se rompía. El 7. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en las otras barcas para que viniesen a ayudarles, dice, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. Hermanos, bogar, cuando dice bogar mar adentro, ¿qué significa bogar mar adentro? Significa remar hacia lo más profundo, meterse más a la profundidad del mar. Y dice, ¿sabes qué? Deja esta comodidad que tienes aquí y vamos a adentrarnos más. ¿Puede haber más peligro? Sí, porque en la orilla es más tranquilo el agua, ¿verdad? Pero adentro no sabes qué te vas a encontrar. Y le dice, rema hacia lo más profundo. Vamos a dejar la comodidad de la orilla. Dice, esto implica tomar riesgos para buscar una abundancia espiritual. El Señor no quiere, hermanos, que nos quedemos aquí, lo hemos dicho siempre, ¿verdad? El Señor no quiere que nos quedemos en la orilla. El Señor no quiere que nada más nos mojemos los pies, ¿verdad? En el agua. Él quiere que nos sumerjamos en esos ríos de agua viva. Amén. A pesar, dice, del desánimo, Simón, dice, obedeció y tuvo fe en las palabras de Jesús. Él ya había visto milagros. Simón ya había visto, ¿verdad? Sanidades, ya había visto cómo el Señor había sacado demonios. Dice, a pesar del desánimo, Simón obedeció y tuvo fe en las palabras de Jesús. Hermanos, a veces nuestras fuerzas se nos van a acabar. Pero, como decía mi hermano Víctor, hay una buena noticia. Hermanos, cuando nuestras fuerzas se acaban, empiezan las de Jesús. Amén. Cuando nuestras fuerzas se acaban es cuando, Señor, tú lo puedes todo. En tus manos pongo mi vida. ¿Sí? Y ahí es donde surge la pesca milagrosa. Pero la pesca milagrosa, ¿verdad? No era esa, ¿verdad? Sino era lo que el Señor Jesús estaba haciendo con ellos. Y lo que el Señor Jesús ha hecho con cada uno de nosotros. Hermanos, la palabra de Cristo, hermanos, siempre va a desafiar nuestras expectativas. ¿Por qué? Porque hay cosas a veces que decimos, es que es difícil que suceda. Ese rato orábamos por los enfermos. Y a veces vemos tan difícil, ¿verdad? Tan lejos las cosas cuando estamos esperando una promesa. Pero el Señor es fiel. Y el Señor siempre nos va a desafiar a algo más. Así que no desfallezcamos, hermanos. No desfallezcamos. Sigamos creyendo y sigamos teniendo fe en la palabra de Dios. Algo más que podemos ver en este texto, hermanos, que en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo no caben los celos ni las envidias. Amén. Lo que de gracia hemos recibido, de gracia debemos de dar. ¿Y por qué dice eso? Porque dice en el versículo 7, entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen y ayudarles. Y vinieron, dice, pero llenaron también la otra barca también. Lo compartieron. Hermanos, el evangelio se tiene que compartir.
El Evangelio, las promesas de Dios, los milagros de Dios que haga el Señor en nuestra vida, no es nada más para nosotros, ¿sí? Es para que las compartamos. Amén. Entonces, no podemos nosotros capturar como los de Capernaum, como los de Capernaum. Ellos querían a Jesús nada más para ellos. Pero ¿qué dice el Señor? Me es necesario que yo vaya a otras ciudades a compartir la palabra, porque para eso hemos venido. La palabra de Dios, hermanos, se tiene que compartir, ¿sí? Sin celos, sin envidias. ¿Nos van a recibir? No sabemos. ¿Nos lo van a agradecer? No sabemos. Pero nos toca compartir la palabra. ¿Por qué? Porque es para la gloria de Dios. Amén. Nosotros nada más compartimos, pero no vamos a hacer milagros, ¿verdad? Los milagros lo va a hacer el Señor. Las sanidades lo va a hacer el Señor. La transformación de las vidas a los que les estamos hablando lo va a hacer el Señor, hermanos. Amén. Dios, hermanos, no nos va a dar más de lo que podamos soportar. Otra enseñanza. Se llenaron ambas barcas de tal manera, dice, que se hundían. ¿Pero se hundieron? No se hundieron. ¿Se rompían las redes, pero se fueron todos los pescados? No. Hermanos, Dios nos va a dar justo lo que podamos soportar. ¿Sí? Él tiene todo el control, es todo de Él, hermanos. Dios no nos va a dar algo que no podamos soportar. Dios no dio más de lo que podían soportar las barcas. Las barcas se hundían, sí, por el movimiento del agua, ¿verdad? Y el peso. Pero no dice aquí, y las barcas se hundieron y se perdió todo. Las redes se rompían, sí, por el peso. Hay veces que nosotros nos vamos a romper, hermanos. Nos vamos a quebrar, hermanos. Pero tenemos un Dios que nos fortalece y renueva nuestras fuerzas. Amén. Por eso le decía, lo importante que tiene y la importancia que tuvo para Lucas poner esta parte en las Escrituras, que no está en Mateo ni en Marcos. Vamos a la palabra de Dios y vamos a leer Lucas 5, del 8 al 11. Lucas 5, del 8 al 11. Viendo esto, Simón Pedro dice, viendo lo que había pasado de la pesca, cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque la pesca se había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, dice. Y asimismo también de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, no temas. Desde ahora, dice, serás pescador de hombres. Y el 11, cuando trajeron a tierra las barcas, ¿qué dice? Dejándolo todo, le siguieron. Hermanos, ellos tenían las barcas estaban llenas de pescados, ¿verdad? O sea, era la oportunidad de hacerse ricos, poniendo en venta todo eso. Pero decidieron seguir a Jesús. Simón Pedro y los demás, dice, quedan asombrados del poder de Dios. Simón y los demás reconocen la santidad y el poder de Dios en Jesús. Y vemos cómo Simón, por eso le dije, cambia, miren, de llamarle maestro a Señor. Si vamos al inicio,
en Lucas 5, 4 y 7, cuando el Señor le dice, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar, respondiendo Simón le dijo, ¿qué le dijo? Maestro, ¿verdad? Maestro. Pero vemos cómo cambia, ¿sí?, la forma de mirar de Simón Pedro a Jesús cuando surge la pesca milagrosa, ¿sí? Y le dice, Señor, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Simón ya estaba siendo, ¿verdad?, discipulado. Simón ya estaba entendiendo quién era el que estaba frente a él. No era cualquier hombre. No era cualquier hombre. ¿Sí? Reconoce a Jesús como un ser superior a él y sintiéndose indigno delante de él. No solo reconoce quién es Jesús, sino que también se siente indigno delante de él. ¿Cuántos de nosotros reconocemos a Jesús? ¿Cuántos? Amén. Pero también debemos reconocer lo indigno que somos estar delante de él. Yo soy indigno, hermanos, de estar aquí parado en este lugar. No lo merezco. Pero miren, la humildad del Señor, el amor del Señor. Jesús en su humildad le dice a Simón, no temas. ¿Qué le quiso decir esto? No temas. Dice, no te preocupes, Pedro. Yo sé quién eres. Yo sé que vas a fallar. Yo sé que, pues era analfabeta, ¿verdad, Pedro? ¿Verdad? Yo sé que no tienes la capacidad. Jesús es consciente de la indignidad y el pecado del hombre, hermanos, de lo débil que somos. Mas, sin embargo, es a ese tipo de personas como nosotros que Él transforma para ser usado en su obra maravillosa. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? El Señor sabe quiénes somos nosotros, de dónde venimos. ¿Merecemos algo del Señor? No merecemos nada, ¿verdad? Ese debe ser nuestra actitud delante de Dios. Siempre sentirnos indignos, que no merecemos nada. Pero a veces se nos olvida ante quién estamos. Le queremos dar órdenes, ¿verdad? Sí. Queremos que actúe en el tiempo que nosotros queremos. Nos enojamos con Él si no nos cumple nuestros caprichitos, ¿verdad? Y no dimensionamos lo que Pedro está dimensionando aquí. Estamos ante el Rey de Reyes, Señor de Señores, ante Dios Todopoderoso. Ante Él estamos, hermanos, y esa debe ser nuestra actitud como la de Simón. Día a día que nos paremos aquí, día a día que nos levantemos, abramos nuestros ojos, Señor, sé que soy indigno, Señor, de todo lo que me das, pero gracias, Señor, porque a pesar de que sabes cómo soy, tú me sigues regalando de tu gracia. Esa debe ser nuestra actitud, de agradecimiento, de temor y de temblor ante Él. Miren lo que dice 1 Corintios 1, 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios, dice. ¿Somos nosotros? Sí, ¿verdad? Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Hermano, no nos creamos fuertes. ¿Sí? No nos creamos sabios, hermanos. Siempre digamos, Señor, soy pobre de espíritu. Señor, soy débil, necesito, Señor, de ti. Glorifícate, Señor, dice Pablo, ¿verdad? En mis debilidades. Amén.
sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Estos hombres analfabetas fueron los que avergonzaron a los maestros de la ley, a reyes. Y eso mismo, hermano, sentía Moisés, ¿verdad? Cuando fue escogido, ¿verdad? No se sentía digno de hacer el trabajo que Dios le había encargado. No se sentía digno de él comandar a todo ese pueblo de Israel para que fuera liberado. Isaías también no se sentía digno. Jeremías se sentía muy pequeño. Ellos no se sentían dignos de llevar a cabo la obra del Señor. Hermanos, Jesús cambia la vocación de estos pescadores. ¿Qué significa pescador en griego? En griego, pescador se pronuncia sogrón, que significa capturar vivo. Sogreo. Sí, es que está mal mi griego, todavía no me acostumbro a hablar griego. Sí, todavía no me acostumbro a hablar griego, todavía estoy con el sotzil y el cental. Significa literalmente capturar, atrapar, ¿sí? Prender con red a un ser vivo. Los que se van de casa por lo regular siempre agarran un animal ya muerto, ¿verdad? Porque le pegan un balazo y cuando van ya está muerto. Pero el pescador siempre agarra los pescados vivos. Pero ¿qué pasa con esos pescados vivos? Al rato se mueren, ¿verdad? ¿Sí? Pero cuando ellos lo tienen y lo agarran, hay un momento en que ahí están vivos, ahí están luchando los pobres pescados, ahogándose, porque ya no están en el agua, y mueren. La diferencia, cuando Dios cambia las cosas, de un pescador de hombres. Un pescador de hombres va a agarrar seres muertos espiritualmente para darle vida. Amén. Esa es la gloria de Dios. Ese es el cambio de Dios. O sea, por eso el Señor cambia esa vocación, ¿sí? De agarrar seres vivos para que mueran. Dice, ahora no, ahora vas a ir a agarrar a los muertos espiritualmente para que tengan vida, vida en abundancia y vida eterna. Gloria a Dios, gloria a Dios. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Porque es por esa gracia y por esa misericordia que estamos aquí vivos hoy. Antes estábamos muertos, ¿verdad? En nuestros pecados. Pero ahora tenemos vida. Porque caímos en las redes de Jesús. Ahora el Señor nos invita a hacer lo mismo. A ser pescadores de hombres. ¿Cuántos quieren hacer esa labor? Amén. Oh, gloria a Dios. Hay requisitos, Hay requisitos, ¿sí? Primeramente, hay que dejar todo para seguir a Cristo. ¿Cuánto decimos amén? ¿Verdad? Ahí ya cambia. Tenemos que dejar todo porque dice que ellos dejaron todo ahí, ¿verdad? Dejaron todo, hasta sus papás. Jacobo y Juan ahí estaban con su papá en la barca, pues ahí lo dejaron al Señor. Y dice, y siguieron a Jesús. Ellos dejaron todo por seguir a Jesús. Sus trabajos. Dios no nos pide, no es una norma, ¿no? Pero acordémonos del pastor general de Casa de Oración, ¿verdad? Es la historia, ¿no? Del pastor Chuy Olivares. Los que conocen su historia, él tenía un trabajo, súper trabajo. ¿Qué le faltaba? Le faltaba Cristo. ¿Sí? Y por Cristo cambió todo. ¿Sí? Yo me acuerdo en una prédica que él hacía donde daba su testimonio, porque él era gerente de una empresa muy importante. Y bueno, tenía
Pero cuando sigue a Cristo, deja el trabajo y deja todo por seguir a Cristo. Radical, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros haríamos eso? Lo pensaríamos mucho, ¿verdad? Pero él lo hizo. Y después dice que cuando su esposa, la hermana Vicky, le decía: Chuy, necesito unos zapatos nuevos y unos vestidos nuevos. Dice que el pastor le decía: ya no me lo pidas a mí, pídeselo al Señor. Si el Señor no los da, pues lo vamos a comprar. Porque ahora ya no dependemos de mi salario, ya no dependemos de lo que yo hago, ahora dependemos de lo que Dios haga en nosotros. Amén. Esa debe ser nuestra actitud, depender de Dios. Despegarnos, ¿sí?, de lo secular. Despegarnos de las cosas materiales. Pero nos cuesta un poquito todavía, ¿verdad? Despegarnos. Nos da miedo. Si dejo mi trabajo, ¿de qué voy a comer? ¿Cómo voy a mantener a mi familia? ¿Cómo voy a mantener la universidad de mi hijo? Nos falta fe, ¿verdad? Nos falta fe. Hay que pedirle más al Señor. Ellos dejaron todo, hermanos, por seguir. Entonces, por eso les decía: ¿todos cuántos queremos ser pescadores de hombres? Amén. Una de las cosas es dejar todo para seguir a Jesús. Y en conclusión, hermanos, de este hermoso texto, de esta hermosa parte de la Biblia que yo tampoco lo había visto de esta manera, siempre me emocionaba, ¿no?, lo de la pesca milagrosa, ¿no?, los pescados. Pero el Señor nos enseña todo esto. Que el Señor no hace las cosas nada más para que lo admiremos, sino para que aprendamos la forma como debemos de conducirnos y cómo Él quiere tratar con nosotros y qué quiere de nosotros. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo no solo quiere ser escuchado o admirado, sino anhela que nuestra vida y entorno sea transformado por medio de su palabra, convirtiéndonos en discípulos. Él no nada más quiere oyentes, Él no nada más quiere admiradores, hermanos. Él está buscando discípulos, verdaderos discípulos. Él siempre, hermanos, Él siempre busca una intimidad con nosotros. ¿O no? ¿No siempre nos está hablando? ¿No siempre nos llama? Hermanos, hay veces que yo no logro entenderlo. Pero hermano, a veces cuando usted se levanta en la madrugada, el Señor quiere platicar con usted en esa quietud, en esa intimidad. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Ay, Jesús, déjame dormir. Voy a trabajar mañana. ¿Sí? Aunque ahí estamos, ¿verdad? Como el perezoso dando vuelta y vuelta y vuelta y no podemos dormir. Debemos aprovechar ese tiempo en platicar con el Señor y orar con Él. Es hermoso y maravilloso en la quietud, como Él lo hacía. Dicen que Él se iba, ¿verdad?, a un lugar quieto, solo, y ahí se ponía a orar al Padre. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo siempre está buscando una intimidad con nosotros y desea derramar de su gloria en todo nuestro ser. Nos invita a salir de nuestro confort e ir a las profundidades de su sabiduría. Hermano, ¿cómo lo vamos a hacer? Estudiando la palabra de Dios. Muy pocos agarramos la palabra de Dios. Muy poco escudriñamos. Muy pocos nos sumergimos en la palabra de Dios. Muy pocos remamos hacia adentro. Nos quedamos en la orillita. Nos quedamos con lo que escuchamos acá. Nos quedamos con los textos que nos mandan, ¿verdad? Ya leí palabra porque ya el hermano me mandó un texto.
porque somos cómodos. Estamos en un confort, ¿verdad? Que usted nomás hace esto y ya lee palabra de Dios y lo vuelve a guardar. Pero no se tomó un tiempo para leer, para estudiar y para investigar la palabra de Dios. ¿Verdad? No nos tomamos ese tiempo, hermanos. Leemos la palabra, pero no la estudiamos. Estudiamos la palabra, pero no la investigamos. Miren nada más que tanto decía esa palabra, boga mar adentro, ¿ah? Y ya, boga mar, bueno, quién sabe, ¿no? Pero si lo investigamos, vamos a encontrar qué es lo que Jesús quería. Métete más a lo profundo. Aquí en la orilla no vas a encontrar gran cosa, pero si tú te metes a lo más profundo, vas a encontrar grandes cosas. Nosotros tenemos que meternos en la palabra de Dios, sumergirnos en esos ríos de agua viva del Señor, sumergirnos en su Santo Espíritu del Señor. Necesitamos eso, hermanos. De otra manera, no vamos a poder ser discípulos del Señor. Seremos nada más oyentes, admiradores, ¿no? Jesús nos invita a salir de nuestro confort e ir a las profundidades de su sabiduría, a sumergirnos en esas corrientes de agua viva de su Santo Espíritu, a ser discípulos de Cristo y tener una vocación de ser pescadores de hombres para salvación de sus almas. Hermano, nos debe importar las almas de los demás. Para eso vino nuestro Señor, para salvación de nuestras almas. Si somos discípulos de Él, tenemos que interesarnos por las almas que están allá afuera. A veces nos interesamos nada más por las de aquí. Y a veces nos estamos nomás discipulando entre nosotros mismos. Pero no queremos ir a discipular a nadie allá afuera. Hermanos, Jesús nos invita a limpiar nuestras redes. Otro punto más para ser pescadores de hombres. ¿Nuestras redes están limpias? ¿De qué habla esto, hermanos? De santidad. ¿Somos dignos para ir a compartir la palabra? Nadie es digno, pero nos esforzamos, ¿sí? Nos esforzamos para tener nuestras redes limpias, tirarlas a la mar y pescar y tener una buena pesca. ¿Tenemos remendadas nuestras redes para que no se nos salgan los pescados? Porque a veces creemos, ¿verdad?, que ya hemos agarrado uno y al rato ya no lo tenemos, ya se nos fue, ¿verdad? Porque nos faltó remendar nuestras redes. Hermanos, si cada uno de nosotros, imagínate, trajera un alma, como dice el hermano, los eventos son de alcance. Si cada uno trajéramos un alma, imagínate, una. Aquí ya no cabría la gente. Ahora, no nos pongamos a pensar en nuestra iglesia. ¿Cuántas almas ya no perdidas habrían allá afuera? ¿Ah? Porque a veces pensamos en la iglesia. No, queremos que se llene nuestra iglesia. Pero a lo que Jesús vino fue a que menos almas se pierdan pues allá afuera. Tenemos que predicar la palabra. Tenemos que tener esa vocación de ser pescadores de hombres, hermanos. Pero tenemos que tener nuestras redes listas, preparadas, limpias, remendadas. Jesús nos invita a limpiar nuestras redes, remendarlas y tenerlas listas para la pesca. Seamos, hermanos, como esos 4 pescadores que cambiaron su vocación. Dejaron de andar agarrando pescaditos y fueron a pescar almas para la gloria de Dios. Amén. Cambiaron su vocación de ser simples pescadores, hermanos, de peces, dejando las redes y la barca
repleta de pescados, dejaron todo eso para ser discípulos del Dios Altísimo. ¿Cuántos queremos ser discípulos del Dios Altísimo? Preparémonos, hermanos, preparemos nuestras redes y despeguémonos de todo lo material. Porque lo material, hermano, nos estorba para predicar el reino de los cielos. Porque ¿cómo le vamos a decir a alguien, no hagas tesoros aquí en la tierra, ¿verdad? Haz tesoros en el cielo, pero él me está viendo que yo estoy acumulando aquí, ¿sí? Que yo sí estoy acumulando. Nuestro Señor no está peleado con la prosperidad, no está peleado con lo material. Pero hay que tener mucho cuidado si lo material es prioritario para ti. O sea, está antes de Jesús. Dice la palabra que busquemos primero el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Y lo demás, dice, vendrá por añadidura. Pero a veces nos enfocamos en la añadidura y al reino de Dios le dejamos ahí menos espacio. Porque no queremos bajarnos de la barca. Porque no queremos ir a lo más profundo. Porque no queremos dejarlo todo por seguir a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos, hermanos. Padre, bendito Dios y Rey de gloria. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias, amado Dios, porque, Señor, nos has dado, Señor, una palabra de aliento, una palabra de exhortación, bendito Dios. Nos incita, Señor, a cambiar nuestro entorno. Nos incita, Señor, y nos invita, Señor, a cambiar nuestra vocación, a no afanarnos, Señor, por las cosas del mundo, sino que nos afanemos, Señor, pero por las cosas del reino. Ayúdanos, Señor, a limpiar nuestras redes. Ayúdanos, Señor, a tener esas redes listas, Señor, para la pesca. Ayúdanos, Señor, a que estemos seguros que tú siempre, Señor, estás en nuestra barca, que tú eres el capitán de nuestra barca, que tú eres el Señor de esa barca. Esa barca no es nada más la iglesia, Señor. Esa barca es nuestro hogar, nuestra familia. Seas tú, Señor, quien gobierne todo eso. Ayúdanos a ser como esos cuatro, como Simón, como Andrés, como Jacobo, como Juan, que entendieron el mensaje y prefirieron dejar todo para seguirte a ti. El dador de vida, el que provee, el que fortalece, el que da la sabiduría, el que da la gracia. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser pescadores de hombres, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nuestra fe esté puesta en ti, oh Dios. No en nuestras fuerzas, no en nuestra sabiduría, sino en ti, Señor, en tu gracia, en tu sabiduría, en tu poder y en tu gloria, amado Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu misericordia. Y gracias, Señor, por traernos, Señor, a esta barca, Señor, para hacernos pescar. Y seamos partícipes, Señor, de esa pesca milagrosa por la cual tú vendrás, amado Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. A Dios la gloria, hermanos. A Dios la gloria. Dios les bendiga, amados hermanos. Reflexionemos, analicemos siempre la palabra que nos dan. Y no nada más seamos oidores, espectadores, sino hacedores de la palabra. Amén. Dios los bendiga. Estamos despedidos.
Bendecida noche.